Gálatas, el capítulo 4, del versículo 1 al 7, vamos a ver sobre los esclavos que son hijos y los hijos que quieren ser esclavos. Esto es algo que lo estamos viendo en el libro de Gálatas. Y recordemos que Pablo escribe esta carta, Pablo que se le llamaba el Pequeño, aunque él fue uno de los más grandes apóstoles, que tiene 13 cartas de las 27 que existen en el Nuevo Testamento, y escribe entre el 48 y el 50, porque el 50 fue el concilio donde se determinó si nosotros, que somos gentiles, deberíamos de pasar la circuncisión, que era el rito que tenía desde Abraham, y determinaron que no. ¿Deberíamos adorar a ídolos? Los padres de la iglesia en ese tiempo, los apóstoles, dijeron, no, tienen que adorar a ídolos. ¿Y qué tienen que guardarse? De la inmoralidad sexual. ¿Deberíamos de guardar el sábado? No, no es necesario guardar el sábado ni dejar de comer alimentos. Todo este libro de la ley que teníamos en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento es la gracia, lo vamos a ver revelado como una balanza, ¿no? Gracia o ley, gracia o ley. ¿Qué pesa más? ¿Qué vale más? Pues claramente todo ese libro de Gálatas nos dice que la gracia pesa más, vale más, sirve más, funciona más que la ley. Y entonces la gran pregunta de Pablo era, ¿por qué si ustedes están en la gracia y tiene más peso, tiene más valor y funciona mejor que la ley, por qué quieren regresar a la ley? Por eso decía, ¿no? Hijos, o sea, esclavos que son hijos y hijos que quieren volver a ser esclavos. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante en la fe cristiana. Y es uno de los temas que nos hace recordar la historia. Tengo una imagen, no sé, a ver de quién creen que es esta imagen. Pues obviamente es Moisés. Su mamá, Jocabed, frente a la amenaza del faraón de iba a matar a todos los niños, lo puso en esta canasta. Lo puso en el río. Y lo encontró la princesa o la hija del rey del faraón. Todos conocemos esta historia, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Pero lo que sucedió aquí es que la hija del faraón lo adoptó, lo recibió como un hijo más. Y la Biblia dice que Moisés creció en toda sabiduría, en todo conocimiento. Imagínense, ¿no? Y a veces veo esas películas donde la realeza se bañaba en leche, ¿han visto, no? Se bañaba con aceites. O sea, Moisés estaba realmente, era de la high, ¿no? De la high life, de las Pipiris Night, no sé, ¿no? Los pitucos, no sé, ¿no? Del Beverly Hills, algo así, ¿no? Era, Moisés. Pero ese era su lugar, ese era el destino o el propósito por el cual había nacido. A pesar de tener este momento, él al final entendió que Dios tenía un propósito mayor. Y el tema de la adopción en ese tiempo, en esas culturas era así, no te doy todo, pero él dijo, voy a dejar esto porque al final yo entiendo algo más. ¿Y qué es? Él iba a ser el libertador. Así que hoy vamos a estudiar estos dos temas, la libertad y la adopción, pero vamos a orar. No hemos tenido nuestro tiempo de orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre y háblanos a través de estos versículos. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos, Señor, mientras escudriñamos en tu palabra a entender el texto y sobre todo, Dios, usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Moisés fue adoptado. Ahora vamos a ver nosotros cómo vamos a tener esta adopción. Y el tema es sencillo porque son 7 versículos y lo he dividido en 2 partes, ¿no? Somos hijos de Dios. Del 1 al 3 somos hijos de Dios y antes éramos esclavos. Y del 4 al 7 somos hijos de Dios por adopción y tenemos una herencia. Vamos a leer el versículo 1. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad.
aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su Padre. Entonces, Pablo continúa esta idea de lo que nosotros hemos venido estudiando la semana pasada, de unos esclavos, tutores, hijos, pero ahora usa la palabra niños. Niños para hacernos una vez más a entender con estas analogías, y esa palabra que usa esos niños en el griego es nepios, que es totalmente diferente a lo que hemos estudiado la semana pasada. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Pues un niño pequeño, que aún no puede hablar del todo. Entonces, en ese momento era utilizado de dos formas. Uno, para los bebés espirituales y para los menores legales. Esto es lo que está haciendo Pablo en este momento. Y entonces está diciendo que todo niño necesita la ayuda de una persona mayor, ¿no? Y dice el versículo 2, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida de su padre. Ahora, esta palabra tutor es diferente a la que usó, porque el otro era un esclavo que lo cuidaba, pero acá era un epítropos, o en algunos momentos usa la palabra de mayordomo o administrador. Era alguien que no solamente miraba su cuidado físico o la forma en la cual podía educarlo, era alguien con asuntos administrativos, o mejor dicho, tenía la capacidad legal de representar a este niño, porque es lo que dice Pablo, ¿no? El niño muere, pero es la idea de tener un tutor. Ahora, tiene que obedecer, dice Pablo, hasta que cumpla la edad establecida por su padre. Y cuando habla de esta edad establecida por su padre, la única forma que nosotros podemos entender es que está hablando dentro del contexto romano. En el contexto romano, cuando un adolescente, vemos, estas son fotos de los adolescentes, ellos pasaban una ceremonia religiosa y a la vez cultural que se llamaba el toga virilis. Y este toga virilis reemplazaba o era en lugar del toga paraetexta que siempre usaban. ¿Se acuerdan del DNI amarillito que les dije la semana pasada y ahora el DNI azul? Ahora, cuando el padre, dice ahí, determinaba, solo en la cultura romana, entre los 14 y 17 años, el padre determinaba si era maduro o no era maduro, o si era adulto o no era adulto. Porque en la cultura judía, a los 13 años pasaba a la edad adulta. En la cultura griega pasaba a los 18 años, pero los romanos es el padre quien determinaba si era o no era adulto. Y por eso es cuando Pablo menciona esto, obviamente se está refiriendo a esta ceremonia de la toga virilis. Ahora, esta sagrada fiesta familiar que se le llamaba como la liberalia, es donde se le cambiaba de ropa a la persona y se celebraba anualmente el 17 de marzo. Ese día se le daba su ropa especial, ¿no? Imagínate, ¿no? Esto es algo para nosotros muy interesante también en nuestra cultura, cuando tenemos el DNI amarillito y luego nos cambian el DNI azul. ¿Cómo se siente el joven, no? Que todo lo puede. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Algunos sí dicen, ¿no? Unos más que otros. Ya les he dicho la semana pasada, ¿no? Cuando cumpla 18 años me voy de la casa, ¿no? Pasados 50, 60 años siguen en la casa. ¿Qué pasa, no? Entonces, pero a veces la idea era así, ¿no? Que ya eres adulto, puedes hacerlo. Bueno, estás ahí. Entonces, Pablo nos habla de que nosotros teníamos esta condición. Ahora, el versículo 3 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Ahora la idea de Pablo era que tú necesitabas la ayuda de alguien, que tú todavía eras incapaz, pero ¿era incapaz de qué? De salvarme, de tener una relación con Dios. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos visto anteriormente, por el pecado. Porque el pecado lo único que ha hecho es llevarnos a la muerte. ¿Por qué?
porque la ley revelaba lo que había en nuestro corazón. Y al darnos cuenta que éramos pecadores, lo único que teníamos como resultado era la muerte. Y al final éramos como esos niños. Y es más, dice Pablo, es muy interesante esta palabra que dice, éramos como esclavos de los principios espirituales. En algunas versiones dice de los poderes. En lugar de principios dice poderes espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir esto con los principios espirituales? Esto es un reto de la interpretación. En el griego, esta palabra de principios es stoicheion, que tiene que ver con los rudimentos básicos, como el aprender el alfabeto o lo fundamental de algo. Por eso muchos discuten, ¿no? Es que está hablando del A, B, C, de los principios de la vida que tienes que saber como una persona niño inmaduro. ¿Qué le enseñamos a los niños? No hagas esto, no hables con extraños, no toques esto, lo básico, ¿verdad? Pero está hablando acá. Algunos decían, no, está hablando de los elementos como el cielo, el mar, la tierra, el fuego, estos principios espirituales. Pero lo que está diciendo Pablo acá, con esta palabra, es que se refiere a las cosas externas del judaísmo o de otra religión que el hombre trataba de hacer para agradar a Dios. Si hay alguien que se postra ante un ídolo, está en este principio espiritual. Todavía es como un niño, todavía no ha encontrado esta edad adulta. Si alguien todavía le habla a alguien que no lo ve, porque eso sería un ídolo, ¿no? Porque no pueden ver, a alguien que no lo escucha, todavía siguen esos principios espirituales. Imagínate cómo funciona este tema de la idolatría, ¿no? Es como si viene mi cumpleaños, ya viene, hermanos, por si acaso, ¿no? Pero ahí está mi foto en mi casa, y viene mi esposa, y yo estoy sentado ahí, ¿no? En la mesa, pero ahí está la foto. Y le dice, ay, Efraincito, feliz cumpleaños, me abraza y le da un besito a la foto. Y yo digo, oye, acá estoy yo. ¿Qué es mejor, el abrazo a la foto, el beso a la foto o a la persona? Te dirán, pues a la persona, si está ahí cerca. Eso es lo mismo que hace la idolatría. Al decir, no, pero es que esa imagen es la representación de Diosito. Y le doy un beso a esta imagen, ¿no? Le dan un besito a la imagen, a la foto. Pero si Dios está vivo, Dios es espíritu y los adoradores tienen que hacerlo en espíritu y verdad y por eso nos reunimos para adorar. Entonces, no tiene sentido. Y es, como dice Pablo, una fe como un niño espiritual o están simplemente en los principios espirituales básicos de este mundo porque todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Es eso, a eso se refiere. Filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Porque es así, ¿no? Son filosofías huecas, o sea, no te llevan a ningún sentido. Y es triste hoy que estos mismos rudimentos o principios, en cada generación enfrentamos retos y desafíos. Hoy, esta semana, estaba viendo uno de las canales que me gusta, que se llama Living Water, no sé si ustedes conocen, ¿no? O Aguas Vivientes. Y sacaba una explicación respecto al hombre araña. Todos conocen al hombre araña y la última película. Y había muchos jóvenes que estaban vestidos de hombre araña, o sea, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y les preguntaba, ¿y tú crees en Dios? Y todos casi decían, no. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque yo creo que estoy en este universo y de repente hay otros, Jesucristo en otro multiuniverso, y todos están pensando de multiuniversos, ustedes han visto, no sé si han visto la película, pero está de moda, y no creen en Dios, no creen en los principios bíblicos. Y él decía, bueno, eso no es el problema es que los que crearon o los que escribieron el guión son satanistas. Están metidos en el ocultismo
Y sigue siendo el mismo problema de fondo, desviar la atención del único Dios a cosas vanas, huecas. Desviar que hay un solo Dios para llegar a filosofías huecas. Enfrentamos estas amenazas, porque no solamente es esta película, hay un montón de series o de entretenimiento que todos han escuchado esto, ¿no? De multiuniversos. Y el único objetivo es sacar a Dios del centro de las vidas de las personas. Y Pablo dice, no se sigan en estos principios. Espero que nadie crea acá que hay multiuniversos, ¿no, hermanos? Pero eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente son desde la religión, viene del mundo, viene de la filosofía que mezclan y distorsionan la verdad. Ahora, del versículo 4 al 7, somos hijos de Dios por adopción y tenemos una herencia. Dice el versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Miren, dos puntos muy importantes en este versículo de Pablo, ¿no? Uno es que Jesús nació de una mujer. Todos sabemos que fue de María. Porque uno de los problemas que enfrentaba la iglesia en ese tiempo era el gnosticismo. Y ellos decían que Jesús no vino en carne y hueso, sino que vino como un espíritu elevado. Tanto así que pensaban que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas, ¿no? Era como que levitaba. Y ellos a través de su conocimiento tenían que llegar a esa altura. Miren, que son filosofías que, como decimos, ¿cómo decimos? ¿No? Cuando la mona se cambia de ropa sigue siendo mona, hay un dicho más o menos así. O sea, en el fondo sigue siendo lo mismo. Son filosofías, al final distorsionan la verdad, pero hay algo mucho más relevante que está diciendo aquí Pablo. Cuando dice Dios envió a su Hijo, ¿sabe de qué está hablando? De la preexistencia de Cristo. Antes que esté en María, Jesús ya existía. Claramente lo dijo Juan, ¿verdad? En el principio ya existía el verbo era Cristo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es que Jesús no es un invento, es que Jesús no es una filosofía, no es una religión, es Dios mismo encarnado, tomando la forma humana con el único propósito de salvarte a ti y a mí, de sacarnos de esa esclavitud, de sacarnos de esa ignorancia, entre comillas, porque éramos niños sujetos a esos principios tan básicos y ahora quiere volvernos sus hijos. Y Pablo dice en este versículo que llegó en el momento exacto, en el momento adecuado. Y ojo, que habían pasado 400 años desde que el último profeta habló al pueblo de Israel y todos ahí estaban hablando. ¿Cuándo será el cumplimiento de Jesucristo? A esto se llamaba la especulación. Hoy estamos especulando también. Enfrentamos una guerra, un conflicto entre Rusia y Ucrania en este momento. Y muchos están especulando, no, esto ya es la batalla de Gog y Magog. No sé si ustedes han escuchado esta batalla de Gog y Magog. ¿Será esto cierto? Cuando Pablo dice que llegó en el momento exacto, fue tan preciso. Y en el momento que Dios lo determinó, no que los judíos y los rabinos lo determinaron y lo interpretaron, que tenía 4 puntos relevantes en el cual dentro de la cultura nos va a decir que era el momento exacto. Uno de ellos se llamaba la Pax Romana, o mejor dicho, la paz romana. Este momento era que Roma era un imperio enorme que trajo paz. O sea, ya no habían guerras ni conflictos. Y cuando hubo paz, es el momento que llegó el Señor. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿la guerra significa que ya viene el Señor? No, tiene. Y si lees Ezequiel capítulo 38, dice que Israel va a estar en paz. Su pueblo va a estar en paz. Y cuando esté en paz, recién iba a despertar este gigante. El segundo punto, para determinar que fue el momento exacto, esto es un mapa de Roma, y todos han escuchado, todos los caminos conducen
a Roma. Los romanos habían hecho tan, diríamos, estratégico el imperio que todos los caminos sí realmente llegaban a Roma. ¿Y esto en qué facilitaba? Había paz, y cuando llegó Cristo, Él vino a explicar el Evangelio, y el Evangelio se propagó por estos caminos de una forma más fácil y sencilla. El tercer elemento era el idioma griego. Se hablaba latín, los romanos hablaban latín, los judíos hablaban arameo por la herencia de los babilónicos, pero el idioma general en ese tiempo era el griego. ¿Y qué creen? Bajo ese idioma, el Evangelio podía propagarse por todo el mundo de ese contexto. Hoy es como el inglés, ¿verdad? Donde tú vayas, el inglés te ayuda para todo. Puedes ir a la China y hablas inglés, ¿no? Inglés mandarín o mandarín. Entonces te conocen. Y el cuarto elemento, que era muy importante, era la búsqueda espiritual, o sea, el deseo de realmente encontrar a un Dios que sea totalmente diferente a los otros dioses que conocía. Por eso es que cuando Pablo llega a una ciudad griega, tenían un altar sin Dios. O sea, tenían muchos ídolos, pero había un altar vacío. ¿Y qué decía debajo de eso? Al Dios desconocido. Porque todos, créame, los dioses en ese momento tenían prácticas inmorales. Tenían hasta prostitutas y prostitutos, ¿no? Porque eso era parte de su adoración espiritual. Hacían cosas los sacerdotes de esos dioses totalmente denigrantes. Y habían personas que decían, yo no participo en eso, pero ¿a quién le adoro? ¿A quién le sirvo? ¿Quién es? Dígame. Entonces, y todavía no lo conocemos al Dios desconocido. Por eso que Pablo dice, yo les traigo a este Dios que ustedes no conocen. Es el Dios que se hizo humano, que vino a este mundo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado? Hechos 17 decía, antes Dios les pasó la ignorancia, porque eso es lo que trata, ¿no? Pero hoy ordena y manda que todo el mundo se arrepienta y busque a Dios. Así que en el momento exacto llegó el Señor. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? ¿Sabes qué? Primero, que Dios nunca llega tarde y que llega en el momento exacto. Dios va a venir, o sea, Jesús. Pero no va a llegar tarde, va a llegar en el momento exacto. Algunos pensaban, oh, es la pandemia, ¿no? Ya el 6-6, el chip, la vacuna, no, todavía no. Ah, el conflicto, no sé, sí y no, pero hay ciertos, diríamos, situaciones que se tienen que cumplir, ¿no? Tendría que haber un pacto con Libia, con la parte Etiopía, o sea, Turquía, o sea, quizás sea el inicio, no sabemos, sí y no. Pero antes de entender el momento el cual el Señor va a regresar por segunda vez, también quiero decirte que si tú estás pasando un problema, pasando una situación difícil, y estás preguntando, Señor, ¿cuándo viene tu respuesta? Recuerda, Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto. Nunca te deja solo. A eso se le llama la providencia de Dios. Dios llega en el momento exacto. Ahora, versículo 5. ¿Qué nos dice Pablo? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Jesús vino en el momento exacto, miren, y Dios lo envió. O sea, Jesús vino enviado por el Padre, pero usa la palabra comprar. Esta palabra, ¿se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Redimir, comprar con un precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó el Señor? Su sangre derramada en la cruz. ¿Y qué compró con eso? La libertad tuya y mía. ¿Pero de qué? Si yo no soy esclavo, dicen algunas personas. ¿Sabes qué? Eres esclavo del pecado. ¿Y cómo sé que soy esclavo del pecado? Cuando tú dices, es la última vez que voy a mentir porque realmente he hecho daño a otros, me he hecho daño a mí, y pasa unos días y sigues mintiendo. Es la
última vez que voy a agarrar algo que no es mío, sacarte al papá la billetera. Y luego lo sigues haciendo. La última vez que voy a ver esas fotos por internet, sucias, cochinas, llenas de pornografía. ¿Y qué pasa? Pasan unos días y sigues. Y la única forma de salir de esta esclavitud es a través del arrepentimiento, el perdón de pecados y dejar que Jesucristo sea tu Señor. Y Jesús vino a liberarte del pecado. Pero acá también dice de la ley. Porque la ley nos tenía esclavos. Porque la ley nos oprimía, porque la ley decía, no robarás y tú estabas robando, no mentirás y tú estabas mintiendo, por lo tanto estabas siendo esclavo de la ley y la maldición de la ley venía hacia ti. Y Cristo vino a darte esa libertad y te compró. Y cuando te compra, ahora te adopta. A veces nosotros pensamos, ¿no?, de la adopción como hoy está de moda. No quiero ofender a los millennials, ¿no? Pero los millennials adoptan mascotas hoy día, ¿no? ¿Han escuchado, no? ¿Han visto, no? Adopté un perrito y lo ponen por las redes sociales, ¿no? Y es el más flaquito, ¿no? El más feo de todos. ¿Han visto esos perritos que adoptan, no? Y se sienten así, que yo lo he adoptado. No es este tipo de adopción. La adopción en ese contexto era totalmente diferente a lo que nosotros hoy conocemos, porque era sacarlo a una persona de su miseria y llevarlo a un lugar tan especial que pueda gozar de derechos inimaginables que nosotros hoy quizás no lo tenemos o si lo entendemos. Y esto nos hace ver, hermanos, que antes éramos esclavos y ahora somos adoptados como hijos. Y el precio fue la muerte de nuestro Señor. Y lo que dice Pablo básicamente es, hermanos, que la ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Lo único que hacía es nos esclavizaba. Pero ahora, ¿por qué algunos quieren regresar a la ley? Si con la gracia hoy nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero para entender un poquito más el tema de la adopción, vamos a tomarnos unos minutitos, ¿ok? La palabra que habla de adopción en el griego es eutesia, que significa colocar como hijo. O sea, un creyente es colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, porque esa es la idea. Era niño, ahora es adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina. O sea, hermanos, tienes que entender cuando hablamos de adopción como hijos es que no todos en el mundo son hijos de Dios. Hay un falso, no sé, ¿cómo diríamos? Error o percepción. No quiero molestar, incomodar a nadie, pero es que esto es lo que dice la Biblia. A veces cuando alguien fallece dice, no, ahora se ha ido con el Señor y descansa en paz. Realmente no todo el que muere descansa en paz. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios. Y a veces el sacerdote dice, no, este hijo de Dios se fue. Y miren que no son las palabras del sacerdote, la que te voy a mostrar ahora, y no es el único versículo en Juan 8:44, son las palabras del Señor Jesucristo. Y les dice a estos hombres que tenían una religión, les dice, pues ustedes son hijos de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y tú dices, ¿me estás diciendo que soy hijo del diablo? No, Jesús lo está diciendo. ¿Y cómo son hijos del diablo? Dice, él ha sido asesino desde el principio. Y ellos mataron a Jesús de forma ilegal. Y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo por su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y si tú me dices, o sea, hijo del diablo es mentiroso. Una cosa es caer en una mentira, que eso es pecado y podemos caer en una mentira, y otra cosa es vivir en mentiras. Mentiras tras mentiras, y toda tu vida es mentiras y mentiras y mentiras.
Y los jóvenes ya conocen, ¿no? Mientes tan bien, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O sea, mienten tan bien que hasta ellos se engañan, ¿no? Se mienten a sí mismos. Y lo único que están haciendo es reflejar la naturaleza de la cual son. ¿Y cuál es la naturaleza? Del diablo. Porque los hijos de Dios no son así. Los hijos de Dios hablan la verdad. Los hijos de Dios se alejan del pecado. Los hijos de Dios desean vivir en santidad. Pero cuando tú vives en mentiras, reflejas tu propia naturaleza. Y si te sientes ofendido, no lo hagas conmigo, no sé, bueno, con Jesús, porque Jesús les está diciendo claramente, ustedes son hijos de su padre, y su padre, ¿quién es? El diablo. Por eso, cuando hablamos de la adopción, no todos son hijos de Dios. Y este es el tema. Miren, la adopción para nosotros como hijos de Dios es que Dios nos recibe, hermanos, en su familia, solo a las personas que han sido regeneradas. Es decir, la regeneración y la adopción son dos temas muy parecidos, pero necesita ser regenerado. O sea, la regeneración enfoca la vida espiritual, mientras que la adopción se enfoca en la vida, en la relación espiritual. ¿Y cómo es así? Miren, en Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Y como son hijos y son adoptados como hijos con todo su derecho, ahora les permite clamar, Abba, Padre. Por eso podemos decir, Abba, Papá, al Señor, Padre, amado. ¿Y cuáles son los requisitos entonces bíblicos para la adopción? Ya que está hablando de la adopción, miren, 3 puntos: fe, regeneración y la gracia de Dios. La fe tiene que ver con Juan 1:12, dice que a todos los que creyeron en Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Gálatas, que hemos leído la semana pasada, 3:26, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si no tienes fe en Cristo Jesús, no puedes ser regenerado. Esa fe como la tuvo Abraham, ¿se acuerdan? Y por fe al final llegamos a ser hijos también de Abraham. ¿Y la regeneración con qué tiene que ver? Miren, Juan capítulo 3, versículo 3, 5 y 7 dice, ¿no? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar el nuevo nacimiento. Por eso se llama la regeneración. Y este hombre que le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Y cómo nazco de nuevo? ¿Voy a volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, no, tienes que nacer en el Espíritu porque tu espíritu está muerto y por eso mientes también. Y cuando tu espíritu nacerá regenerado, tú vas a decir, Señor, no quiero mentir. Y te va a dar la capacidad, porque el Espíritu Santo viene en tu vida, de no mentir. Y luego viene entonces ahora la regeneración. En 1 Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Tienes que nacer de nuevo. Por eso varias veces les he dicho, el que nace 2 veces, muere una vez. Y el que nace una vez, muere 2 veces. Así como es eso, naces por el vientre de tu madre, todos estamos aquí, naces de nuevo, doble vez naces, y solo mueres una vez. ¿Cuál es? Me llevan al cementerio, pero no muero en la muerte segunda o el lago de fuego. Pero si solo naces una vez por el vientre de tu madre y no has experimentado el nuevo nacimiento, mueres 2 veces. ¿Por qué? Mueres, te llevan al cementerio, y de ahí pasas la muerte segunda, que es el lago de fuego. Mueres 2 veces. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el tercer elemento para la adopción es la gracia. Y Efesios 1, 5, 6 dice,
Y ahí va la gracia, porque no tiene nada que ver contigo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Si tú eres salvo, si tú eres regenerado, es por la gracia del Señor. No hay ningún mérito en ti. Eres salvo porque así Dios lo decidió de antemano. Eso son los principios bíblicos básicos para la adopción. El Padre nos adopta y ahora somos sus hijos. O sea, hermanos, el pecado trae maldición y esclavitud. Mas Cristo murió para librarnos de la maldición y la esclavitud, para convertirnos en sus hijos por adopción. Vamos a avanzar. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos ahora, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Algunos dicen, hay sectas, ¿no?, que te tocan la puerta de tu casa con su sombrero, su corbata y su maletín, ¿no? Los testigos de Jehová, ustedes saben, ¿no? Había un meme que salía, ¿no? No hay nada más frustrante para un testigo de Jehová, que todos están en su casa, encerrados en el confinamiento, en la pandemia, pero no pueden ir a tu casa a tocarte, ¿no? Porque nadie puede salir. Era muy interesante cómo ellos van y te dicen: te vengo a hablar del reino de Dios, pero al final no tiene nada que ver con el evangelio y la buena noticia. Y uno de los puntos que dicen ellos: no hay Trinidad, esta palabra en la Biblia, pero sí entiendes que la Trinidad es una palabra compuesta, es una palabra teológica y que está implícita. ¿Y qué significa implícita en este texto? Como en muchos otros textos. Puedes ver la Trinidad acá: Dios, Espíritu, Hijo. Un Dios en tres personas. Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Todos se involucran ¿en qué? En la salvación. Pero el Espíritu Santo viene a través de Jesucristo a nuestro corazón. Y esto hace que tengamos todo el derecho de decirle al Señor: Abba, Padre. Que podamos sentirnos como sus hijos. Es como un padre cuando tú estás llevando a un pequeño, ¿no?, al parque o por la calle. ¿Cómo lo quieres tener a este niño? Cuidado, protegido, ¿o no, hermano? A veces los padres se cansan, dicen, no, lo dejan ahí, y a veces lo descuidas un minuto. ¿Qué pasa con ese niño? Dios mío, se mete en cualquier cosa. Y tienes que entender que así te ama el Señor, que así te cuida el Señor, que así te protege el Señor, que ahora eres su hijo. Y cuando dice Pablo esta palabra, Abba, Padre, está hablando de este momento en el cual el hijo confía en su papá. Y no solamente le dice padre, sino le dice papá, que para nosotros, para entenderlo mejor, sería papi o papito. Obviamente Abba no significa papito ni papi, pero la interpretación al español no sería papá, porque a veces papá es un poco, sí es con respeto, ¿no?, pero un poco distante. Pero cuando le dices papi o papito, ¿qué es? Más cercano, más íntimo. Y dice, por el medio del Espíritu Santo, ahora que somos hijos, podemos decirle así: papi, papito. Ojo, no significa eso, pero estamos haciendo la interpretación. Romanos 8:16, por eso Pablo dice, pues, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Versículo 7 y terminamos. Ahora, ya no eres un esclavo entonces, sino que eres un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Uy, ay, ay, hermano. ¿Te imaginas la herencia? Romanos 8:17 nos va a ayudar a decir, así que como somos sus hijos, también somos sus
herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la herencia, hermanos? Amén. Pero mira lo que dice Pablo. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No, yo quiero la plata, pero sufrir no quiero, ¿no? Y cuando dice, pero algunos piensan de la plata, no está hablando de la plata. ¿Sabes qué? Cuando dice que Dios te ha hecho su heredero, ¿cuál es la herencia de los creyentes? Primero, es el reino de Dios. Segundo, es la vida eterna. Tercero, son las promesas de Dios. Y cuarto, esa protección de Dios de sus promesas. Miren, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ese reino es lo que heredamos. Segundo, Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio. ¿Y qué va a heredar? Esa es tu herencia, la vida eterna. Hebreos 6:2. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Esa es tu herencia, todas las promesas de Dios para ti. Primera de Pedro 1:4. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Esa es la herencia. Claramente, son herencias espirituales. Cuidado con escuchar ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, no herencia. Cuando a nosotros nos hablan de herencia, ¿cuál va en nuestra mente? Plata. No está hablando de dinero. Claramente estos versículos lo dicen, son herencias espirituales. Y esas 4 son nuestras herencias. Hermanos, de ser esclavos a ser hijos y de ser hijos a ser herederos. Eso es lo que el Señor hace en tu vida. Vamos a terminar con estas 4 conclusiones. Primero, Jesús llegó en el momento exacto que Dios determinó y regresará en el momento exacto que el Padre determinará. Y algunos me dirán, pero entonces eso de Ucrania y Rusia no funciona. No, la Biblia dijo, habrán rumores de guerra. Y la venida del Señor está cerca. Puede ser el inicio, pero hay que estar con nuestra lámpara encendida. 2. La ley nunca pudo convertir en hijo de Dios a nadie. Solo Jesús lo puede hacer. Y número 3. Somos hijos de Dios por adopción, porque antes éramos, ¿qué? Hijos del diablo, aunque suene fuerte, ¿no? ¿En serio? En serio, hermano. Ahora el que escucha este sermón y dice, pero yo no soy hijo de Dios, se va a buscar la colita y de repente, ¿no? Y, la colita, ¿dónde está? Pero es para que lo tomen muy, muy en serio, hermanos, ¿no? Porque la verdad, nuestra eternidad está en juego, ¿no? Y número 4, gracias a Jesús que nos compró de la esclavitud de su sangre derramada en la cruz para hacernos sus hijos y herederos cuando nos arrepentimos. Sin arrepentimiento y fe no podemos ser regenerados, no podemos nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo por la gracia, no podemos llegar a ser hijos de Dios. Si tú estás aquí y todavía no eres hijo de Dios o hija de Dios, ora conmigo. Dile, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero ser hijo o hija de ti. Quiero que regeneres mi vida, quiero que cambies y transformes mi corazón. Amén. Vamos a hacer esa oración. Breve, ¿no? Y después yo voy a orar por todos ustedes, ¿no? Si tú deseas hacer esta oración, te voy a guiar y dile así, Señor Jesús, perdóname. Quiero dejar de hacer lo malo. Quiero arrepentirme de todo mi corazón y quiero nacer de nuevo. Quiero que me recibas como un hijo tuyo. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Rescátame, Señor, de este mundo y dame la vida eterna. Gracias, Jesús. Ahora vamos a orar todos, ¿no?
Padre, quiero darte gracias una vez más. Si hay personas que están escuchando esta enseñanza por las redes sociales y que han hecho esta oración, o los que están aquí presentes, que han hecho esta oración, yo te pido, Señor, que tomes esas vidas, que tengas misericordia de ellos, los salves, los rescates, que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas y los regeneres por completo. Haz esa obra y ese milagro. Y también te pido, Señor, en este momento, por cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos hagas recordar el costo de nuestra salvación, cómo hemos salido de la esclavitud, sea del pecado o de la ley que nos tenía oprimidos, y ahora somos tus hijos, somos adoptados por derecho. Y este término a la adopción que ha sucedido en nosotros hoy nos hace partícipes de la herencia espiritual que tenemos en ti. Por eso la gracia no solamente es recibir lo que no merecemos, sino recibir más de lo que merecemos. Gracias por esa herencia incorruptible, esa herencia espiritual y esa herencia que por derecho ahora es nuestro, y no hemos hecho nada para merecer esto, solo fue tu gracia. Gracias por este momento de poder entender estos versículos. En tu nombre oramos así, Jesús. Amén. Señor los bendiga.